Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Obra Pública y sus avances trimestrales. El día de hoy tenemos para darles la bienvenida a un amplio panel que incluye a nuestros expositores del día de hoy, de los cuales les presento, como ustedes los van a ver en un momento de izquierda a derecha. Son el ingeniero Abraham Gómez y Gómez de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, el licenciado José Alberto Sánchez Valdés, subdirector de Finanzas, así como el maestro César René de la Cruz Sánchez, director de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública. También tenemos, por supuesto, a quien va a darnos el mensaje a nombre de la auditora general, la maestra María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. A su lado tenemos al licenciado Marco Arturo Rodríguez Nolasco, director de Evaluación Financiera y Programática, al maestro David Arismendi Parra, director de Planeación, y finalmente a la licenciada Blanca Arlinda Jiménez Méndez, jefa del Departamento de Evaluación Financiera y Programática A de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Así que sin más preámbulo, lo dejo con el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes el día hoy lunes 29 de agosto del año 2022. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida. Es un gusto que el día de hoy nos acompañen en esta videoconferencia cuyo objetivo es reforzar el conocimiento de los entes municipales en los tópicos relativos a las obligaciones que se tienen al momento de realizar obra pública de acuerdo a lo que establece la normatividad aplicable. En este primer año de ejercicio es de suma importancia que los ayuntamientos cumplan con todos sus compromisos, especialmente con aquellos relacionados con la ejecución de la obra pública, ya que a través de la misma se logrará el desarrollo social esperado y se garantizará el correcto ejercicio de los recursos públicos, cuestión que redundará en beneficios sociales para el estado de Veracruz. En el órgano de fiscalización superior, procuramos que por medio de la capacitación constante y el desarrollo de sistemas informáticos se coadyuve de manera positiva en el funcionamiento interno de los entes fiscalizables, con la finalidad de propiciar prácticas idóneas encaminadas a que los servidores públicos den cumplimiento con las obligaciones establecidas en las diversas leyes. Sin mayor preámbulo, los dejo en compañía del personal de diferentes áreas del órgano de fiscalización, quienes el día de hoy profundizarán en la temática en comento, esperando que la información sea de utilidad para sus actividades asignadas. Al momento tenemos 195 registros, esperamos que más tarde se vayan agregando más servidoras y servidores públicos. El día de hoy tenemos generalidades en la obra pública a cargo del ingeniero Abraham Gómez y Gómez, que está adscrito a la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública y a su vez a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas. También tenemos avances de obra y acciones del Programa General de Inversión a cargo de la contadora Blanca Arlinda Jiménez Méndez, jefa de Departamento de Evaluación Financiera y Programática, adscrita a la Dirección de Evaluación, a su vez a la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. También tenemos principales hallazgos en la integración de los comités de Contraloría Social a cargo del licenciado Valentina Costa López de la Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública. A continuación sería observaciones recurrentes a cargo del maestro David Arismendi Parra de la Dirección de Planeación adscrito a la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Más tarde tendremos puntos importantes con relación a los enteros del 5 al millar a cargo del contador José Alberto Sánchez Valdés, subdirector de Finanzas, así como también su personal. Luego, consideraciones importantes del CIMBER a cargo de la maestra Rosario Pineda Ulloa, subdirectora de Estudios Sociales, Económicos y Financieros, adscrita a la Dirección de Tecnologías de la Información. Sin más preámbulo, los dejo en manos de los expositores, deseándoles a todas y a todos, a nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general, la más cordial bienvenida y que tengan todas y todos muy buen día. Al momento me informan que tenemos 208 registros. Muchas gracias, buen día.
Como bien lo menciona esta conferencia, Obra Pública y sus avances trimestrales, está dirigida a los 212 municipios y 5 entidades paramunicipales que ejecutan, por supuesto, este tipo de obra. Además, a CEMAS Coatepec, CEMAS Fortín, La Antigua, CEMAS Jalapa y el Hidrosistema de Córdoba. Les agradecemos su presencia y, por supuesto, les recuerdo que, como siempre, están dispuestas nuestros compañeros para recibir todas sus dudas y comentarios respecto a este tema, y que al final los expositores tendrán a bien responder cada una de ellas. Sin más preámbulo, los dejo en compañía del ingeniero Abraham Gómez y Gómez de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública con el tema Generalidades en la Obra Pública. Adelante, por favor. Buenos días. Gracias a todos los que están participando. Hasta el momento tenemos 216 personas o participantes. Y bueno, vamos a comenzar con conceptos muy básicos de lo que es la obra pública, pero que son fundamentales para su quehacer. Bueno, las obras públicas son indispensables para el crecimiento de la economía en su conjunto, para superar la pobreza y la marginación e incrementar la competitividad. Facilitan el traslado de las personas, los bienes, las mercancías y permiten que los servicios de educación, salud y seguridad pública fundamentalmente lleguen a la población con calidad y oportunidad. La obra pública es, sin lugar a dudas, un factor determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento económico. También es conocido por ustedes que pues gran parte de los recursos que se reciben en los entes municipales pues están destinados a lo que es la obra pública. Y de ahí la importancia de que se conozcan las leyes y la normativa y que bueno, se apliquen como tal. Vamos a empezar con las etapas de la obra pública. La obra pública consiste en todo acto o procedimiento que tiene por objeto la planeación y ejecución de infraestructura para la prestación de servicios públicos. Toda obra pública requiere la realización de las siguientes etapas: planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, supervisión y control, terminación y recepción de las mismas obras o servicios en su caso. Como les mencionaba, vamos a empezar por conceptos muy básicos. Primero que nada, ¿qué es la obra pública o qué se considera obra pública de acuerdo tanto a la normativa estatal como a la normativa federal, es decir, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas? Bueno, ¿qué es obra pública o qué consideramos obra pública? La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles, la localización, exploración, geotecnia y geofísica y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo, el despalme, desmonte y mejoramiento de suelos, el mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, recuperación, reparación, limpieza de equipos de instalación destinados a un servicio público, también la realización de infraestructura agropecuaria, la preservación y mantenimiento y restauración del medio ambiente, muy importante, la ejecución de obras necesarias ante contingencias derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, la instalación, montaje, colocación, aplicación o remoción, incluidas las pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o desinstalarse a un inmueble. La construcción de obras hidráulicas y de electrificación, que básicamente son en gran cantidad las que se ejecutan por parte de los municipios, y todos aquellos trabajos de naturaleza análoga a los señalados en las fracciones anteriores. Eso es por parte de las obras. Ahora, los servicios. ¿Cuáles son los servicios relacionados con las obras públicas? Bueno, pues la administración de obra, consultorías, coordinación de supervisión, estudios técnicos, gerencia de obra, proyectos, supervisión de obra, supervisión de estudios y proyectos y todas las demás acciones o servicios que se vinculen con el objeto de esta ley. Eso es por parte de la normativa estatal. Y de la normativa federal, dice, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Y por la parte de los servicios, dice, se consideran como servicios relacionados con las obras públicas los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública.
Bueno, estos artículos son el artículo 3 de ambas leyes, artículo 3 y 4 para el caso de los servicios. Digamos que si los quisieran consultar más a detalle, pueden consultar la normativa. Es también importante recalcarles que si ustedes se basan en todo lo que dice la norma, pues difícilmente van a tener errores, ¿no? Les podría sugerir que se apeguen a la norma y que no hagan tanto de los usos y costumbres que pudieran venirse arrastrando en los diferentes ayuntamientos de administraciones pasadas y que a lo mejor no se ejecutaron de manera correcta. Entonces, basándonos en las normas, pues hay menos margen de error. Bien, ahora, las obras públicas y los servicios relacionados con ellas pueden realizarse de dos maneras: la administración directa y la otra forma es por contrato. ¿Qué es obra por administración directa? Bueno, es la obra ejecutada por el ente público por tener la capacidad técnica, administrativa y los elementos necesarios como son personal, maquinaria y equipos propios. Esto es muy importante. Si yo voy a aventurarme a realizar obra por administración directa, pues debo de contar con todo lo que está mencionando aquí la definición. Si yo no cuento con todo lo mencionado, pues preferentemente voy a realizar obra por contrato. ¿Por qué? Porque a la larga, pues no voy a tener yo todo el personal o la maquinaria y voy a acabar realizando contrataciones que pues básicamente van a recaer en lo mismo. Ahora, una obra por contrato, bueno, recordemos que es el acuerdo de voluntades a título oneroso, cuyo principal objetivo es la ejecución de obras o servicios. El artículo 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave menciona que en la ejecución de obra por administración directa no podrían participar terceros como contratistas, independientemente de las modalidades que estos adopten, a excepción que se requiera contratar trabajos especializados, arrendar o adquirir equipo y maquinaria de construcción complementarios, instrumentos o elementos prefabricados terminados, materiales u otros bienes que incluyan instalación, montaje, colocación o aplicación, cuyo monto en su conjunto no rebase el 35% del total del presupuesto aprobado a la obra para ejercer por administración directa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una obra de administración directa de 1 millón de pesos en su presupuesto, podré contratar, como ya se menciona, o como ya se mencionó, hasta 350,000 pesos de todos estos elementos prefabricados o especializados, no más. Esto es de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por la parte federal, tenemos que el artículo 70 también nos menciona la parte de la obra por administración directa. Y bueno, básicamente versan en lo mismo, es muy similar. Menciona de igual manera que siempre que se posee la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, según sea el caso. Es decir, en ambos casos, el requerimiento principal es que se cuente con la capacidad tanto técnica como de equipo para poder realizar la obra por administración directa. Entramos a la parte de la planeación. Los entes públicos, previamente a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes, cuando sea el caso, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. Este es un tema también muy importante porque estamos hablando de requerir factibilidades, validaciones, aprobaciones de proyectos, etcétera, previo a iniciar la ejecución de los trabajos. Esto de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz.
Para el caso de la norma federal, estaríamos hablando de que esto se encuentra en el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, donde también se menciona que ya sea en obras por contrato o por administración directa, se tendrán que apegar a todos los artículos de estas leyes, es decir, todo lo que se está mencionando en la ley y lo que estamos mencionando ahora aplica para obras por contrato y administración directa. En la etapa de planeación, como ya lo había mencionado, pues vamos a requerir estudios de factibilidad técnica y económica, es decir, si yo no cuento con estos estudios, pues difícilmente voy a poder yo proyectar una obra que se apegue a toda la norma. Otra cuestión muy importante y que nos hemos dado cuenta a través de los años es que muchos entes no consideran las obras complementarias. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la obra es una construcción de un pavimento y cuenta con la rehabilitación o la ampliación de drenaje sanitario o de agua potable o de drenaje pluvial. Esto quiere decir que yo para esa intervención de esos trabajos tengo que solicitar los permisos correspondientes, no solo porque la obra principal sea la pavimentación, ya no voy a requerir de estos permisos. Por eso es que estamos mencionando la importancia de las obras complementarias a la infraestructura principal. Entonces, digamos que si ustedes realizan un pavimento, no se libran de las validaciones en cuanto a los trabajos de agua potable, drenaje y drenaje pluvial. También otra cuestión muy importante es que se adquieran los terrenos que se vayan a necesitar para la obra y que también se realicen las acciones necesarias para preservar y o restaurar el medio ambiente, que también últimamente ha cobrado mucho más importancia. Como parte de la planeación encontramos al proyecto ejecutivo. ¿Qué es el proyecto ejecutivo? Bueno, pues es el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos y el presupuesto, así como las descripciones e información suficiente para que ésta se pueda llevar a cabo. Recalcamos aquí el tema del presupuesto, también es una cuestión que a través de los años pues hemos venido tratando de mejorar y alentando a que se hagan los estudios de mercado que son basados en cotizaciones y rendimientos, cotizaciones de la zona y bueno, rendimientos puede ser basado en la experiencia y sobre todo en la bibliografía y en los manuales, en el caso de la maquinaria, en los manuales de los fabricantes, como lo establece la ley. Es decir, todo el presupuesto y la integración de los precios unitarios debe de estar basado en cotizaciones y rendimientos que sean soportables, ya sea por la experiencia, por bibliografías o por los manuales de los fabricantes de los equipos y maquinaria. Otra cuestión importante antes de que entremos a la contratación es que en la parte de la planeación, como ya lo mencionamos, que existen obras que requieren de la aprobación del proyecto y de las factibilidades, también es válido mencionar que hay otras obras que pues no lo requieren, como pudieran ser estas, los cuartos dormitorio, pisos firmes, muros firmes, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden llevar de manera paralela la construcción de unas obras mientras se tramitan los permisos y las validaciones de las obras que lo requieran. ¿Para qué? Para aprovechar al máximo el año fiscal o el ejercicio fiscal. Es decir, puedo yo en el primer trimestre construir las obras que no requieran de aprobaciones de proyecto, de validaciones o de permisos, y al mismo tiempo que estoy construyendo esas obras en el primer trimestre, pues estoy tramitando los permisos para las demás obras que se requieran y que yo pueda ejecutar en los trimestres sucesivos. Bueno, entonces, ya dicho esto, pasamos a la parte de la contratación. Como ustedes saben, hay tres formas de adjudicar los contratos: vía licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa.
¿En qué se va a basar o en qué me voy a basar yo como funcionario para realizar una u otra tipo de contratación? Bueno, esto es de acuerdo al anexo 9 del presupuesto de egresos de la Federación, en el que se establecen los montos máximos de adjudicación. Es decir, dependiendo mi techo financiero de inversión pública, yo voy a poder decir si me corresponde realizar una licitación pública, una invitación con otras personas, una adjudicación directa, dependiendo de los montos. Ahí viene una tabla en la cual muy claramente establece en qué montos o en qué rangos va a caer. Ahora, también la ley establece excepciones, que ahorita más adelante vamos a ver. Pero el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el artículo 34 de la norma estatal dicen que los montos máximos de adjudicación, bueno, las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el presupuesto de egresos de la Federación. Siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidos en los supuestos de excepción a la licitación pública. Esta parte también es muy importante. No fraccionar las obras para evadir lo que sería una eventual licitación pública. Ahora, como lo mencionaba, hay excepciones a la licitación pública que están basados en la norma. La selección del procedimiento de excepción que se realice deberá estar fundada y motivada según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. Esto es muy importante, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, siempre para obtener las mejores condiciones para el Estado. Esto lo podemos encontrar en los artículos 42 y 50, 42 de la norma federal y 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas. En estos artículos se establecen los motivos de excepción a la licitación pública y es muy importante que si se va a hacer una excepción a la licitación se encuentre fundamentado y motivado en estos supuestos de excepción, porque nos hemos encontrado los casos de que no se apegan a esto y pues evidentemente no sería procedente. Otra cuestión muy importante que les quiero recalcar es que cuando se hagan licitaciones públicas se tiene que emitir lo que es la convocatoria y las normas establecen en dónde se tienen que publicar estas convocatorias. Como les decía al principio, es importante que se apeguen a lo que dice la norma, que estudien la norma para que pues así no pueda o no haya margen de error, no haya un margen de error mínimo. ¿Qué tipos de contrato existen de acuerdo a las normativas? Los tenemos a precios unitarios, a precio alzado y mixtos. A precios unitarios, digamos que es el común y trata de que, que es cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse el contratista será por unidad de concepto de trabajo terminado. En el caso del precio alzado, es el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse el contratista y será por la obra pública o servicio relacionado con ella. Y el mixtos es, digamos que contiene una parte de ambos. Otra parte muy importante en cuanto a los contratos es las garantías. Las personas físicas o morales que participen en las licitaciones y ejecuten obra pública o presten servicios relacionados con la misma deberán garantizar el monto del anticipo, el cumplimiento del contrato y, en su caso, los vicios ocultos. Aquí recalcamos la parte de los servicios relacionados con la misma, porque también nos hemos encontrado a través de los años que solo presentan las garantías para las obras y para los servicios no, como si no se requiriera, pero la realidad es que sí se requiere. Recordemos que por eso ambas normas y servicios relacionados ya sea con las mismas o con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su caso. Es decir, todos los artículos que de ella emanen aplican para las obras y para los servicios. También es importante recordar que para las fianzas o las garantías de vicios ocultos va a aplicar a 24 meses o 12 meses dependiendo la fundamentación que estemos aplicando. Es decir, para la normativa estatal
se deberá garantizar por un plazo de 24 meses, de acuerdo a lo que indica el artículo 58. Y para la norma federal, un plazo de 12 meses, de acuerdo a lo que indica el artículo 66 de la ley federal. Ahora, ¿cómo sabemos qué norma tengo que aplicar? Pues dependiendo del recurso que esté yo ejerciendo. Si es de federal, pues aplicaría la norma federal, y si es estatal, pues aplicaría la norma estatal. En el caso de una combinación de fondos, pues se tendría que aplicar la norma federal. Estimaciones de obra para el caso de obras por contrato. Las estimaciones de obra deberán acompañarse de la documentación que soporte la precedencia de su pago, es decir, números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, es decir, pruebas de laboratorio y fotografías, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, avances de obra tratándose de contratos a precio alzado. Y bueno, otra cuestión muy importante es que los contratistas cubrirán el 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Y vuelvo a recalcar, ya sea obras o servicios. Y esto lo podemos encontrar en los artículos 65 y artículo 133 en el caso de la norma estatal. Para concluir las obras y los servicios, tenemos la entrega de los trabajos. El contratista comunicará al ente público la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y se verificará que estén debidamente concluidos dentro de los 5 días naturales siguientes, salvo que se pacte expresamente otro plazo. El ente público, por lo menos 3 días hábiles antes de que venza el plazo para la recepción de la obra, avisará a la CEFIPLAN y al órgano de control interno o a sus equivalentes, a fin de que nombren a sus representantes e intervengan en el acto de recepción. En la fecha señalada, el ente público, bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos y levantará el acta correspondiente con o sin comparecencia de los representantes. Esto de acuerdo al artículo 67 en el caso de la norma estatal. Y una vez concluida la obra o una parte utilizable de ella, el ente público entregará oportunamente a quien deba operarla los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron establecidas en la ejecución, los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes, todo eso de acuerdo al artículo 70. Y por último, tenemos lo que es el finiquito de obra, que en este caso, después de que ya se hayan recibido físicamente los trabajos, el contratista deberá presentar a la entidad en el plazo establecido en el contrato el finiquito o el finiquito por los trabajos ejecutados, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. El finiquito de la obra deberá contener cada uno de los conceptos contratados con volúmenes ejecutados, precios unitarios, aditivas, deductivas y conceptos extraordinarios con volúmenes y precios respectivos, la amortización del total del anticipo y las sanciones por incumplimiento si fueran aplicables. Bien, entonces básicamente, como les habíamos comentado, son conceptos muy básicos de lo que es obra pública y de lo que tenemos que tomar en consideración. La recomendación y el consejo sería que se apeguen a todo lo que establece las normas, ya sea la estatal o la federal, con sus respectivos reglamentos, para que puedan llevar a cabo una ejecución de obra sin complicaciones y sin contratiempos. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco su atención y continuamos con las pláticas con mis demás compañeros. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Abraham Gómez y Gómez, director de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública. Esperemos que estén ustedes tomando nota para que al final también nos compartan sus dudas, sus preguntas y tengan a bien responderlas. A continuación, le cedo el uso de la voz a la licenciada Blanca Erlinda Jiménez Méndez, jefa del Departamento de Evaluación Financiera y Programática A de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional con el tema Avance de obras y acciones del Programa General de Inversión. Adelante, por favor. Buenos días a todos.
Vamos a tocar algunos conceptos básicos respecto a la información del Programa General de Inversión que se presenta a través del CIMBER. El Programa General de Inversión, de acuerdo a las reglas de carácter general, para la presentación de la información municipal al órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz a través de medios electrónicos, nos dice que es el documento que incluye datos básicos de las obras y acciones de los programas de inversión aprobados por la autoridad facultada para ello, de todas las fuentes de financiamiento de que dispone un ente fiscalizable municipal para un ejercicio fiscal, el cual deberá presentarse por medio del CIMBER. Las obras y acciones deberán ser acordes a las reglas de operación o lineamientos aplicables que rijan las fuentes de financiamiento de que se trate. Respecto a los reportes trimestrales de avances físicos financieros, las reglas nos dicen que son los informes sobre la situación física y financiera de las obras y acciones, que de manera periódica deben entregar los entes fiscalizables municipales y entidades paramunicipales. La información que contenga deberá ser congruente con el avance financiero de las obras y acciones, considerando las modificaciones aprobadas con anterioridad y con los avances que correspondan al trimestre de que se trate, debiendo ser iguales o superiores a los del trimestre anterior. En ese contexto, con toda la información presentada en CIMBER, con corte al segundo reporte trimestral de avances físicos financieros, tenemos que existe un universo de 14.535 obras y acciones para ejecutarse en este ejercicio 2022. De dicho universo, a la fecha de corte del segundo trimestral, presentan un 24% de avance físico y un 76% en avance cero. En relación a eso, tenemos que conforme a las fechas de inicio programadas en el Programa General de Inversión, en el primer trimestre se programaron el 27% de este universo, el segundo trimestre el 47%, para el tercer trimestre el 23% y para el cuarto trimestre el 3%. Con estos datos podemos observar que, de acuerdo a la información del primer y segundo trimestre, de las iniciadas del 73%, solo presentan un avance del 24%. Es decir, que porcentualmente presentamos una diferencia de avance del 49% de las obras que componen el universo de las que se presentaron en el CIMBER. Es por eso que en este contexto es importante mencionar que, de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, nos dice que a más tardar el 15 de enero de cada año deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación las transferencias federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior no hayan sido devengadas. Aquellas transferencias federales que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y o aquellas que se hayan devengado de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del año siguiente. Una vez cumplido el plazo, los remanentes deberán reintegrarse a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes, incluyendo los rendimientos generados. Es así que, conforme a la información presentada en CIMBER y la diferencia respecto de los avances físicos presentados en esta plataforma, les damos algunas recomendaciones para la aplicación de estos fondos. Principalmente mantener una adecuada comunicación y coordinación con las autoridades estatales para verificar que los recursos federales asignados al municipio se entreguen con base en la calendarización que para ese efecto se determine. Recordarles que solo procederá a hacer pagos con base en el presupuesto de egresos autorizado y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieran registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en esto. Una vez concluida la vigencia del presupuesto de egresos, solo procederá a realizarse pagos con base en dicho presupuesto por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubiesen registrado en el informe de cuentas por pagar y que integren el pasivo circulante al cierre del ejercicio. También es importante mencionarles
que cuentan con el manual de fiscalización disponible para ustedes en la página del ORFIS, en el cual se mencionan todas estas recomendaciones y, bueno, esperamos que puedan seguir presentando la información en tiempo y forma, y cualquier duda estaremos disponibles en la Dirección de Planeación Financiera y Programática. Muchas gracias a la licenciada Blanca Erlinda Jiménez Méndez, jefa del Departamento de Evaluación Financiera y Programática A de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, con este tema que nos trajo, que fue el avance de obras y acciones del Programa General de Inversión. Para continuar con nuestra agenda del día, tenemos la presencia del licenciado Valentín Acosta López de la Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública, con el tema principales hallazgos en la integración de los comités de Contraloría Social. Y bueno, les recuerdo que en el ORFIS también seguimos a sus órdenes a través de nuestras redes sociales. Sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muy buenos días. Gracias a todos los que el día de hoy nos están acompañando. Yo simplemente les voy a comentar acerca de un análisis que hemos estado haciendo en el Departamento de Evaluación de la Participación Ciudadana y Capacitación Social, que nos arroja estos principales hallazgos en la revisión de todos aquellos documentos que ustedes están subiendo a la plataforma CIMBE. ¿Qué tuvo esto? Pues un objetivo que fue la de verificar el registro de actas constitutivas de los comités de Contraloría Social que ustedes han subido al CIMBE. Pues esto de acuerdo a lo que se establece en las reglas de carácter general para la presentación de la información municipal a través de los medios electrónicos al ORFIS. ¿Qué nos encontramos en la información que hemos estado revisando? Algo bien interesante. Como pueden ver ustedes en la pantalla, pues la revisión que nos arrojó que el 34.6% de todas esas obras del universo de obras que se va a ejecutar en este ejercicio, pues cuentan con documentación completa, y el 65.4%, es decir, 6.555 millones de pesos, como lo ven en su pantalla, no tienen información de aquellas obras que ustedes han registrado en el propio CONVER. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos arroja esto? Nosotros en la revisión encontramos que de toda la información que ustedes nos han proporcionado, ya quitando las acciones solamente en aquellas obras que van a ser ejecutadas, pues son 8.579 obras a ejecutarse en el ejercicio 2022, de las cuales ese 36% pues representan 2.393 que sí tienen información en el CIMBE, y obras en las cuales no se tienen actas son 5.683, y que de estas 503 se encuentran en una diferente situación que ahorita vamos a detallar. ¿Qué nos arroja esto? Y la verdad que sí nos preocupa y nos ocupa, porque de acuerdo a la revisión, 45 municipios están en un nivel de riesgo bajo, 96 en un nivel de riesgo medio, y en un nivel de riesgo alto son 71 municipios. Es decir, consideramos que ya en el periodo de tiempo en el que estamos, estos 71 municipios no creemos que vayan a hacer terminar aquellas obras que tienen planeadas. Por eso a nosotros sí nos está preocupando esta situación. Les decía, vamos a detallar un poquito la revisión que nosotros estamos haciendo. 2.393 obras del universo de 8.579 pues están con actas completas, es decir, todos los campos están llenos, son obras que en el detalle están muy completas. En 41 obras solamente no se adjuntaron ningún archivo, o están incompletos, es decir, a la hora del escaneo
se cortaron las hojas y tienen información incompleta. En 163 falta información, 5,600 de ellas no hay información acerca de la constitución de los comités de Contraloría Social. ¿Qué nos encontramos también? 18 obras que las actas que nos adjuntaron no corresponden al número de la obra, es decir, si nos dijeron que iban a ejecutar la 0001, el acta que nos adjuntan es de la 0029, entonces no corresponde dicha información a lo que ustedes nos están proporcionando. Tienen información incompleta y en este caso también nos preocupa porque en esta revisión que hicimos, pues 82 documentos de 82 obras, obviamente en diferentes municipios, nos adjuntaron hojas en blanco. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que no corresponde la información o no tiene información alguna, mejor dicho, aquel documento que nos están proporcionando. Simple y sencillamente escanearon una hoja con puntos, nos encontramos actas constitutivas con 0 información y pues obviamente esto es un error que se ha venido detectando. ¿Qué sucede? Aquí ya es un poco más detallado el asunto. En 38 municipios nos encontramos, 38 de los 212, nos encontramos que las actas pues tienen una información completa, ¿no? En 15 municipios el acta no corresponde a la obra, en 16 de los 212 pues hay faltante de información y en 4 municipios hay documentos donde no se adjuntaron los archivos, 10 municipios, como les decía, tienen hojas en blanco, nos pusieron cualquier documento ahí que no corresponde. En 209 hay faltante de información, solo 3 municipios tienen información completa y pues bueno, si nos encontramos en esta revisión, pues que al menos un documento está completo en 181 municipios y 31 de ellos tienen carencia de las mismas. Les decía, ojalá y estas pequeñas información, estas gráficas que les estamos proporcionando, que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy, pues sea un síntoma de alerta para que podamos ir mejorando toda esa información que ustedes tienen por obligación subir al CIMBER y que obviamente se den cuenta de que nosotros acá en el Departamento de Evaluación de la Participación Ciudadana pues estamos revisando y en el transcurso de los días y de los meses pues obviamente queremos que todo esto mejore pues en bien de todos, digamos, de ustedes como autoridades municipales y de nosotros, pues está revisando información plenamente completa. Ojalá y esta información les sirva, les digo, es un ejercicio que estamos nosotros realizando en dicho departamento y pues reiterarnos a la orden para ver cómo podemos ir mejorando esta actividad que pues los enlaces de participación ciudadana y los encargados de obra pública están compartiendo en la plataforma CIMBER del ORFIS y pues obviamente mejora de todos. Por mi parte es todo, gracias por la atención, esperando que podamos ponernos de acuerdo para seguir mejorando esta información que ustedes están subiendo. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Muchas gracias, licenciado Valentín Acosta López, igualmente buen día. Él nos trajo el tema principales hallazgos en la integración de los comités de Contraloría Social. Nuestro siguiente participante es el maestro David Arismendi Parra, director de planeación, con el tema observaciones recurrentes. Sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Buenos días a todos, buenas tardes ya casi. Ya vimos una parte digamos, de la planeación de la obra, ya vimos algunas situaciones que se tienen en la parte sobre todo de la programación en cuanto a los avances trimestrales y también en cuanto a la parte social. Es bien importante que se considere esta situación. Digamos que el principal motivo de esta videoconferencia
tiene un carácter netamente preventivo, como ya lo vieron en las gráficas y también en la parte social, en cuanto al número de avance que se tiene en las obras, al menos lo que se reporta físicamente, y también en la creación de comités. Digamos que el avance es muy poco. Entendemos también que el corte es al primer semestre, sin embargo, la intención es principalmente fomentar que si en este momento se tenía ese desconocimiento de que el avance era poco, en este caso al primer semestre, pues de que ahorita estamos a tiempo, en este caso están a tiempo, de que realicen todas aquellas acciones para empezar a avanzar, sobre todo en la elaboración, en este caso de obras, que como sabemos ahorita también por cuestiones climáticas, seguramente en muchas partes, en muchos municipios va a haber también, va a representar cierto atraso por las mismas época de lluvias, y que lo que queremos con todo lo que les comentaron mis compañeros que me antecedieron, es evitar llegar a la parte de la fiscalización y encontrarnos con el tema que en este caso me toca a mí, que son las observaciones recurrentes. Ya en su momento, por ahí del mes de marzo, abril, se emitió el manual de fiscalización, que también es una acción de prevención. Ya ahorita estamos con esta misma videoconferencia, que es otra acción de prevención. Digamos que hemos estado tratando de generar todas este tipo de acciones para, insisto, evitar llegar a este punto. ¿Qué son las observaciones, digamos, cuáles son las observaciones recurrentes en caso de continuar con esta tendencia de ir con poco avance? Entre algunas, que evidentemente puede haber más de las que vamos a mencionar aquí, pero digamos que las más relevantes, puede haber diversas faltas y omisiones a la normatividad. Ya les comentaron del principio de la anualidad, ya les pusieron en la pantalla también el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, y pueden darse diversas omisiones, incumplimiento a la presentación de información, derivado también de su avance de obra. No solamente aquí en el CIMBER presentan información, también en el sistema de recursos federales transferidos. Entonces, seguramente, si no se cuenta con cierto avance o no se cuenta con todos los documentos, puede haber incumplimiento a alguno de estos sistemas, y algunos otros donde ustedes tengan que presentar también información. Puede darse también problemas con la situación legal del contrato. Así como en su momento el contratista se puede retrasar y puede también ser sujeto a sanciones, pues también no sabemos si el retraso en las obras, pues también podría ser imputable en este caso al ayuntamiento, que también podría darse con ciertos problemas. Puede haber también problemas sociales al no concluir la obra o al no concluirse en los tiempos en que se dijo, o incluso si en algún momento también ya no se llegara a concluir por diversos aspectos. Bueno, generalmente esta parte lo que provoca también son problemas sociales. Y si a esto, en este caso, por no concluirse, le agregamos que, como ya lo acaban de comentar, la situación en cuanto a la creación de comités o los consejos de participación ciudadana también va muy lenta, muy desfasada, pues también podría generarse esta parte. Otra es la integración incompleta del expediente unitario. Esta prácticamente es una de las observaciones recurrentes en la fiscalización, y que normalmente también se da por el atraso en la misma ejecución de las obras, porque al empezar, digamos que de manera extemporánea, pues a lo mejor llega por ahí de noviembre y diciembre y apenas empieza con el armado de los expedientes, y ya cuando se les requieren en la fiscalización normalmente les falta algún documento, alguna fianza, alguna acta de entrega, alguna documentación, o cuando los presentan incompletos, sin firmas, etc. Algunos otros, el desfase en la planeación de ejecución de los recursos. Esta parte también es importante, porque en algunas ocasiones, y también seguramente en este momento varios de ustedes, puede ser que no hayan programado debidamente los recursos conforme a como les han ido llegando, o conforme a aquellos recursos que reciben al final del ejercicio, como dice el segundo punto. ¿Qué pasa? Si en este momento sí tienen un calendario de ejecución, ya también se los comentó mi compañero Abraham, si ahorita muchos no inician sus obras o las inician con desfase porque están tramitando ciertos permisos, ciertas factibilidades, pero hay algunas obras que no requieren ni validación, ni factibilidad, ni permisos, que son las que tendrían que empezar a ejecutar, para que en su momento puedan llevar, digamos que este programa.
porque cuando les llegan recursos que ustedes mismos tramitan o que en algunos casos les llegan de manera extemporánea por ahí de noviembre o diciembre, la mayoría de las veces están ya más ocupados porque el tiempo se les está acabando para ejercer los que ya tienen o te deberían de tener programados, y si aunado les llegan otros, pues es la parte en que se desfasa esta planeación. También todo esto también implica que al final, cuando ya nos agarran las carreras y estamos, insisto, por cerrar el ejercicio, noviembre, diciembre, sobre todo, pues los enteros, en este caso estamos poniendo la lámina al 5 al millar, pero todas aquellas retenciones que en algunos casos también hacen la retención de la Cámara de la Industria y la Construcción, etcétera, pues se enteran de manera rápida, digamos que no se identifican en algunos casos ni las obras, o digamos que se hace de manera incorrecta, que más adelante también, porque también hemos detectado que esta es una operación en donde existe también cierta debilidad en el entero del 5 al millar, más adelante les van a explicar más a fondo cómo se debe de realizar este entero, desde la retención y evidentemente hasta el entero. También en el siguiente mes se tienen 3 meses para concluirlas, en el siguiente año, perdón. Esto es cierto, sin embargo, algunos se confían en esta parte, y aquí viene un punto que sí quiero comentarlo y que tiene que ver con el segundo también. Actualmente todos ustedes que acaban de entrar, acaban de elaborar sus dictámenes de entrega-recepción, y una de las observaciones más recurrentes en su dictamen, o la que más incluían prácticamente todos, era que las obras estaban inconclusas. Si la mayoría de ustedes están pensando que en vez de terminar en diciembre, todavía, como lo señala la Ley de Disciplina Financiera, tienen otros 3 meses siempre y cuando esté comprometido y devengado, va a ser muy difícil que en 3 años, en 4 años, lo que dure su administración, se puedan, digamos, que llegar al poner al corriente. ¿Por qué? Porque si dejan la mitad, vamos a pensar la mitad o un gran número de obras para concluirlas en estos 3 meses, seguramente su planeación no la van a poder iniciar por ahí de enero ni febrero, la van a iniciar hasta que terminen esas obras, porque van a estar más ocupados terminándolas. Van a presentar su programa general de inversión, que se presenta en marzo, pero seguramente no con una correcta planeación, y así se van a ir al siguiente mes, que seguramente se van a también a tomar los otros 3 meses, y el problema va a ser lo que ustedes acaban en este momento de observarles a los que salieron. El problema va a ser en su último año de gestión, que ya no van a tener esos últimos 3 meses, y que en vez de tener 12 meses para hacer sus obras en el último año, lo que van a tener, pues prácticamente van a ser 9 o 10 máximo. Entonces, ese problema, si en este momento que están iniciando, digamos que no lo atacan, pues seguramente van a terminar la administración con el mismo problema que en este momento también están observando. Por último, en el caso para la revisión de las obras en el ejercicio que viene ya, que sería la revisión a su primer año de gestión, uno de los criterios que se están considerando para efectos de incluir las obras en la muestra de auditoría, pues son todas aquellas obras que reportan avance físico o financiero, pero no al 100%, que ya sea que financieramente o físicamente falta que se concluyan. Prácticamente ese es un criterio con el cual esas obras pasan directamente a la muestra de auditoría. Por lo tanto, si ustedes consideran dejar varias obras también para concluirlas en, digamos, enero, febrero y marzo, esas obras automáticamente van a estar incluidas en la muestra que se les va a revisar de su primer ejercicio, las obras que queden sin concluir. Entonces, también esa es otra parte importante en el cual, pues evidentemente también es un factor de riesgo. Ya también hace un momento el compañero Valentín les hablaba de los factores de riesgos en la parte de los comités. Bueno, también evidentemente una obra sin concluir, pues sería un factor de riesgo para que se incluyan las obras en la revisión que se realiza en este caso para el ejercicio 2022. Por mi parte prácticamente es todo. La verdad, la intención, insisto y reitero, es de manera preventiva evitar que se caiga, o si se está en esta parte, que se pueda mejorar para que al cierre de su ejercicio se presente, digamos, que lo más completo en cuanto a conclusión de obras, expedientes, etcétera. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, maestro David Arismendi Parra, director de planeación, por estas observaciones recurrentes que nos compartió. Y como bien lo menciona, estamos a tiempo para entregar un buen año en cuanto a auditoría se refiere. A continuación, les presento al licenciado José Alberto Sánchez Valdés, subdirector de Finanzas, acompañado de la licenciada Sofía Uriarte y de la licenciada Patricia Flores, con el tema puntos importantes con relación a los enteros del 5 al millar. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Nosotros les vamos a hablar acerca de los puntos importantes con relación a los enteros del 5 al millar, lo más importante que hemos visto. Bueno, considerando que la retención del 5 al millar se genera al momento de cubrir los pagos al contratista, los depósitos o transferencias al ORFI se deberán realizar de manera simultánea, y esto es de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, y el artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas. El sistema de pagos y multas obtiene la información de los montos por pagar por concepto del 5 al millar. Esto es de la información capturada por los entes fiscalizables en el estado mensual de obra pública. Por ello, es importante tener el mayor cuidado en la captura de los mismos. Para el caso de obras de seguimiento, solo deberán registrar el monto remanente del fondo para evitar duplicidad de la información. Nosotros hemos detectado que algunos de los ayuntamientos, cuando van a subir las obras a su PGI, de obras de seguimiento lo hacen por el monto total de la obra y no solamente por la parte que queda como seguimiento o remanente de la obra. Así que deberán revisarlo y en caso de que su CIMBER tenga información errónea, deberán solicitar el cambio para modificación y que no tengan la duplicidad del 5 al millar. Los estados mensuales de obra pública capturados en CIMBER deberán coincidir con la información contable registrada en SIGMAVER, así como los enteros realizados al ORFIS, ya que la subdirección a mi cargo, así como el CIMBER y el SIGMAVER, se está cruzando la información de lo que se tiene registrado contra lo que se tiene en obra o en el PGI realizado. Así que deberán tener cuidado en lo que registran, ya que nosotros revisamos las cuentas contables de su pasivo o de sus capítulos 8000, que es el compromiso que ustedes tienen. El ente ingresará al sistema de pagos y multas con la clave activa de CIMBER, con el perfil financiero para generar la boleta de pago a través del sistema por fondos y por obra. Lo anterior para poder verificar los enteros realizados por cada municipio. Es importante resaltar que el sistema tiene dos tipos de boletas de pagos. Una es la boleta de Banamex, que es cuando ustedes tienen cuentas de Banamex a Banamex y de ahí se genera la boleta de pago tipo Banamex, y la otra boleta de otros bancos cuando van a hacer depósitos o enteros del 5 al millar de otros bancos para la cuenta de Banamex. En esta lámina nosotros les presentamos la cuenta de Banamex donde ustedes deberán realizar el pago correspondiente. Los archivos de facturación que nos solicitan ustedes deberán estar a través del sistema de pagos y multas, mismos que serán el único comprobante de soporte el depósito al ORFIS. Nosotros emitimos factura por solicitud de ustedes, pero siempre y cuando esté hecho el pago y que esté validado por la subdirección a través de la jefatura. Al realizar el entero del 5 al millar, el ente fiscalizable deberá de corroborar la naturaleza de los recursos, así como el marco jurídico aplicable a cada uno de ellos. Hay algunos entes que nos hacen depósitos que no les corresponden porque ustedes tienen convenios federales. Tienen la obligación como ente verificar sus convenios y cuáles son de naturaleza federal para que hagan los enteros correspondientes a la CEFIPLAN o a la Contraloría como deba ser. Todos aquellos que sean del Estado son del órgano fiscal superior, así que deberán de verificar ustedes su marco jurídico. Cuando el ORFI solicite una conciliación de saldos con respecto a los sistemas de información y los depósitos enterados al ORFIS, deberán notificarlo a través de oficios en forma detallada, concreta y específica, que aclare las diferencias encontradas en su caso. Hemos solicitado alguna información a uno de los entes ustedes y cuando nosotros les damos las diferencias que nosotros encontramos entre CIMBER
Sigmaver y los enteros que hacen a la subdirección de finanzas, ustedes entregan solamente auxiliares. Eso no es funcional. La intención de nosotros es proporcionarles los oficios para que ustedes verifiquen sus sistemas y cuadren unos con otros. Esa es la intención, para evitar posibles oportunidades de mejora que nosotros les hagamos llegar. Esa es la intención. Por el área de la subdirección de finanzas estamos para servirles por cualquier duda del 5 al millar. Están nuestros datos, medios de contacto y el número telefónico con la extensión 1087 para cualquier duda o aclaración. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, licenciado José Alberto Sánchez Valdés, subdirector de finanzas del ORFIS, con este importante tema que es puntos importantes con relación a los enteros del 5 al millar, acompañado de la licenciada Sofía Uriarte, así como la licenciada Patricia Flores. Les compartía sus datos para que se pongan en contacto en cualquier momento que ustedes gusten. Ya saben que el ORFIS estamos para servirles las 24 horas del día. A continuación es momento de presentarles a la maestra Rosario Pineda Ulloa, subdirectora de Estudios Sociales, Económicos y Financieros del ORFIS, con el tema Consideraciones Importantes del CIMBER. Les cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a mencionar puntos importantes en CIMBER y les solicitaría muy atentamente su total atención, porque estos puntos están desarrollados en función de las situaciones que se nos presentan o que se nos han estado presentando con la información que ustedes entregan al ORFIS a través del CIMBER. Bien, el primer punto es el orden de carga de los reportes. Rápidamente, ustedes saben que en la parte técnica, sobre todo en el perfil técnico del CIMBER, que es donde entregan la mayor parte de los reportes, tienen estos un orden cronológico, lógico, por decirlo de alguna manera. Se inicia con el Programa General de Inversión regularmente, hablando, por ejemplo, de FIS y Fortamun, y se continúan, con los reportes mensuales, de ahí los trimestrales y finalmente el cierre de ejercicio. En intermedio, en cada trimestral, se pueden registrar modificaciones presupuestales. Al principio del ejercicio puede ser que no haya PGI y que se puedan entregar o generar estados mensuales de obra pública sin movimiento. Es importante que no haya PGI. Cuando ya los hay también, cuando ya hay PGI, perdón, también se pueden entregar sin movimiento, pero bueno, ya existe un PGI previo. ¿Por qué les menciono esto? Porque luego sucede que omiten, por ejemplo, en algún trimestre, en algún periodo, tienen modificaciones presupuestales y generan los estados mensuales de obra pública o el trimestre que corresponde al periodo en el que están y no metieron las modificaciones presupuestales. Es importante entonces, primero va el PGI primero, después del PGI el ente municipal puede registrar cualquier número de modificaciones programático presupuestales que se aprueben en consejo o en cabildo. Pero es importante que estas modificaciones se registren y se entreguen antes del mensual y del trimestral al que ya apliquen esas modificaciones. Por ejemplo, si ustedes aprobaron después del PGI en el segundo trimestre, en el mes de mayo, se aprobaron modificaciones presupuestales en donde reducen, amplían, dan de alta nuevos proyectos. Antes de que ustedes capturen el mensual de mayo, tienen que entregar esas modificaciones. ¿Por qué? Supongamos que en esas modificaciones dan de alta una obra nueva que comienza en mayo. Entonces, en los estados mensuales de obra correspondientes a mayo, esa obra ya debe de venir reportada con sus avances correspondientes. Si no capturan, o sea, si generan el mensual de mayo y luego quieren meter las modificaciones, dan de alta esa obra, pero ya no van a poder capturar esos avances.
Entonces es importante que tengan identificado que las modificaciones cuando existan, cuando estén aprobadas ya, deben de presentarlas en el CIMBER antes de los mensuales y del trimestral al que aplican, obviamente también del cierre de ejercicio, ¿no? A eso, bueno, me refiero con la importancia del orden de carga. Y otra cosa muy importante de las modificaciones, por favor, para que no ustedes tengan complicaciones y se presente esta situación que les acabo de describir. Las modificaciones presupuestales se registran por trimestre, primero, segundo, tercero, cuarto. Estas modificaciones deben de ir antes de los reportes, así como se los mencionaba, pero principalmente un candado que tiene el CIMBER es que si ustedes generan el estado mensual del último mes del trimestre o el reporte trimestral, ya no van a poder meter esas modificaciones de ese trimestre. Ahorita que viene el tercer trimestre, por ejemplo, si ustedes van a tener modificaciones del tercero, obviamente es importante que los metan en el mes donde fueron aprobadas, ¿no? Pero supongamos que se aprobó en el tercer trimestre, su último mes es septiembre, que se aprobó en septiembre. Lo que hacen luego es generar el mensual de septiembre porque en esas modificaciones de septiembre no hay ninguna obra nueva, nada que afecte al mensual, por decirlo así. Generan el reporte mensual y cuando quieren meter las modificaciones ya no se puede. Entonces, las modificaciones presupuestales a término de trimestre siempre tienen que ser entregadas antes del último mes del trimestre, o sea, de marzo, de junio, de septiembre y obviamente pues antes del cierre de ejercicio. Esto ténganlo muy presente porque se está presentando la situación que nos llaman no me deja cargar la modificación presupuestal. ¿Por qué? Porque ya generaron el mensual, el último mes del trimestre, ¿sale? Entonces eso es muy, muy importante. Espero que me haya yo logrado explicar de la relevancia del orden de las modificaciones presupuestales. El siguiente punto, los servicios relacionados con las obras públicas. Bueno, en CIMBER se tienen que presentar también en los estados mensuales de obra pública reportes o avances mensuales no solo de las obras, sino también de los servicios relacionados con las obras. De acuerdo, bueno, a la Ley de Obras Públicas, tanto federal como estatal, los servicios relacionados se consideran los estudios y proyectos de obras, no de planeación municipal. Esto también es muy importante, por favor. Son los estudios y proyectos relacionados con las obras, o sea, si van a hacer una calle, no sé, la contratación del desarrollo de los proyectos de las obras. Esta es una acción considerada como servicio relacionado y es muy importante, por favor, para que no tengan complicaciones también después de cómo presentar sus avances. Estos estudios y proyectos se registran, hablando en términos de la apertura programática, en el programa EP, para que lo tengan ubicado, porque muchos está el área correspondiente, que es la Dirección de Evaluación, está identificando que estudios y proyectos relacionados con las obras públicas las están clasificando indebidamente. En vez de meterlas en EP, las están registrando en PM, que es Planeación Municipal. En Planeación Municipal se registran efectivamente estudios y proyectos, pero lo que está relacionado con el desarrollo administrativo del ayuntamiento o del ente, o sea, lo que son planes municipales o normativa, y allí nos estamos encontrando registros de estudios y proyectos de obra pública. Pues cuando quieran presentar sus avances mensuales no se los va a permitir. Entonces, si ustedes ya tienen registrado estudios y proyectos relacionados con la obra pública y están mal clasificados, o sea que no estén en EP, sí les recomiendo, por favor, que soliciten con oficio firmado por alcalde, alcaldesa o el director general en su caso, la corrección que se cambie al programa EP de este tipo de servicios.
Y el otro servicio considerado como relacionado a la obra pública son los gastos indirectos que tienen que ver con la supervisión externa de las obras. Únicamente supervisión externa de obras. Estos tienen que estar registrados en el 1901B, así tal cual, 1901B. Si no están registradas en esa clasificación, tampoco van a poder reportar avances en mensuales. También, pues la misma recomendación, si tienen ustedes acciones de este tipo, que revisen si están bien clasificadas. Si no es así, por favor soliciten su ajuste mediante oficio. Estos dos tipos de servicios, los estudios y proyectos y la supervisión externa, tienen que reportarnos sus avances mensuales a través de los estados mensuales de obra pública. Si no reportan estos avances mensuales, no van a poder reportar avances trimestrales y mucho menos el cierre de ejercicio. Entonces, para que vayan identificando, por favor, si hace falta algún registro. Ahora, si tuvieran servicios relacionados con la obra de los cuales no hayan reportado sus avances mensuales, ya sea porque los hayan omitido o porque estaban mal clasificados, pueden ponerse al corriente en el siguiente mensual que corresponde, estamos en agosto, bueno, ya pasó el de julio, el correspondiente a agosto que van a entregar el 25 de septiembre a más tardar. Allí en ese mes reportan sus avances mensuales acumulados, o sea, ya no van a reportar solo el avance de septiembre, ¿no? Supongamos que sus acciones comenzaron en abril, van a reportar en el mensual de septiembre lo de abril hasta septiembre, tanto avances físicos como financieros, así como todas las estimaciones, siempre y cuando obviamente estén realizándose por la modalidad de contrato, así como todas las estimaciones que lleven ejecutadas y pagadas hasta el mes de septiembre. Con esto se van a poner al corriente y bueno, ya en el tercer trimestre van a poder reportar sus avances y así en el cierre de ejercicio. Bien, el siguiente tema, reportes sin movimientos, mensuales, trimestrales. Bueno, aquí lo que les quiero hacer hincapié es cuando ya a lo mejor en este tiempo del ejercicio ya tengan muy pocas obras o acciones que no hayan sido iniciadas, pero que quizás sí las tengan. Si no han sido iniciadas, no tienen que cargar ni mensuales ni trimestrales. Mensuales no, porque bueno, si ya las contratas, si son por contrato, ya las contrataron, ya tienen sus primeras fianzas, otorgaron anticipo solamente, pero no hay trabajos físicos ni otro tipo de pago, entonces sí reportan su mensual, registrando así tal cual el contrato, la empresa contratista, las fianzas, el anticipo, lo correspondiente y el pago del anticipo. Y bueno, así ya van a poder reportar en el trimestral su avance correspondiente. Pero si en el mes tienen obras y acciones que no han sido iniciadas, no tienen que cargar un formato mensual. Ahora, si llegara el reporte trimestral y una obra o una acción no tiene avances todavía, o sea, en todo el trimestre desde que fue aprobada ese proyecto, no ha tenido avances, no tienen que hacer captura en ceros en los reportes trimestrales. O sea, simplemente ignoran la captura de esa obra nada más o de esa acción de la cual no tiene avances. Y cuando ustedes generen el reporte, el sistema va a incluirla en la relación o en el formato correspondiente al reporte trimestral, va a relacionar esa obra o esa acción y sus avances se los va a poner en cero. Entonces, porque esta captura, digo, aunque sí se las permite la captura en cero, pero en realidad es tiempo invertido para ustedes que no es necesario, ¿no? Por eso, entonces, si no hay avances, no hay que hacer captura. Bien, la vinculación de los mensuales y trimestrales. Yo creo que ya ustedes se toparon con esta complicación. Se los mencionábamos desde los cursos de inducción que fuimos dándoles el año pasado, este año,
que el CIMBER tiene vinculados los mensuales, los reportes mensuales con los reportes trimestrales, particularmente en las obras y los servicios relacionados con las obras. Las acciones no, obviamente, porque no tienen que entregarnos reportes mensuales de obra, de las acciones únicamente. Pero hablando de obras y servicios relacionados, si ustedes no capturan en un trimestre donde la obra o el servicio inició, en alguno de los meses que haya iniciado, en el reporte trimestral correspondiente no van a poder reportar avances. Y así se van a ir llevando esa imposibilidad, por decirlo de algún modo, de registrar sus avances hasta el cierre de ejercicio. O sea, ni siquiera en el cierre de ejercicio van a poder reportar lo devengado, lo pagado de las obras y servicios relacionados si no hay captura en los mensuales. Esta vinculación ahorita nada más la tenemos en las fechas de inicio y en los porcentajes de avance físico. Se está trabajando para hacer una vinculación ya más completa con el objetivo de reducirles a ustedes carga administrativa en la captura de la información, ¿no? Entonces estamos aquí buscando las mejores formas para que esta entrega de información sea más eficiente y más ágil para ustedes. Pero tengan presente eso, por favor. Están vinculados los mensuales y los trimestrales, ¿sale? Para que en próximos registros, pues bueno, tengan presente eso. El siguiente punto, estimaciones en CIMBER para 5 al millar. Este tema va relacionado con el anterior que les platicaba el contador Alberto. Todas las estimaciones de las obras y servicios relacionados por contrato, de las fuentes de financiamiento que tienen que enterar al ORFIS, esa retención que le hacen al contratista, todas esas estimaciones salen de CIMBER, de los estados mensuales de obra pública. Si ustedes ubican ya la captura de estos reportes, hay un apartado donde dice estado financiero, donde nos tienen que ir registrando una a una las estimaciones que van recibiendo del contratista y que obviamente van pagando, ¿no? Allí registran la factura, el monto de la factura, y ya con base en ese registro, el sistema realiza el cálculo de la retención correspondiente a esa factura, y esa información de las estimaciones se va al sistema de pagos y multas, y es lo que ustedes tienen disponible para poder generar sus boletas y realizar el procedimiento que ya les fue explicado, ¿no? Si no hay estimaciones en el sistema de pagos y multas, significa que no ha habido captura en CIMBER. Entonces, para que allí el área de tesorería y el área de obras públicas pues estén siempre en comunicación constante y sepan que no debe de haber omisión en el registro de las estimaciones. Y punto muy importante, el monto de las estimaciones, porque en el sistema de pagos y multas no hay forma de poder ajustar los montos calculados de la retención del 5 al millar para cada estimación. Eso viene ya desde CIMBER y se calcula con base en el monto de la factura que se registra en los estados mensuales de obra pública. Entonces, mucho cuidado. Se recomienda porque también se nos han presentado muchas situaciones de que ya cuando Tesorería va a elaborar sus boletas se da cuenta que los montos del 5 al millar pues nomás no corresponden, ¿no? Y esto es porque en el área, del lado del CIMBER se realizó una captura errónea. Entonces también ahí tiene que haber pues mucha comunicación con Tesorería. También está sucediendo que a veces el área de tesorería paga un centavo más o un centavo menos de lo que realmente es el cálculo. ¿El cálculo cómo se hace? El monto de la factura se le quita el IVA, se le calcula el 5 al millar y se ajusta siempre por redondeo a 2 decimales. Eso lo hace el sistema, pero bueno, luego Tesorería, por cuestiones internas o administrativas, paga un centavo más o un centavo menos. En CIMBER está la posibilidad para que del cálculo que genera el sistema del 5 al millar,
quien esté registrando pueda ajustar ese centavo hacia arriba o el centavo hacia abajo, pero lo tiene que saber ya de tesorería, cuánto fue lo que pagué, ¿no? Para que toda esta información aparezca de manera correcta en el sistema de pagos y multas y no haya ningún inconveniente en generar las boletas, en hacerlos enteros en tiempo y forma. ¿Qué otra cosa? Muy importante, bueno, ahorita les voy a explicar más adelante el detalle del envío de las estimaciones. Disculpen que vamos un poquito rápido, pero en realidad son como que muchos puntos y bueno. El uso de la vista previa antes de generar reportes, por favor, se los pido así encarecidamente. Una vez, ustedes saben ya quien opera el CIMBER, que una vez que generan el reporte, aunque no tengan el acuse generado, la captura, la edición, la eliminación de la información de ese reporte se bloquea. Es por esto, digo, entendemos que luego es mucha información, son varias personas a lo mejor quienes realizan la captura y los errores pueden ocurrir. Las omisiones, los errores, no pasa nada. Por eso es que el sistema les proporciona la opción en cada reporte de generar y de descargar una vista previa. Esta vista previa no les genera nada, nada. O sea, solo les descarga el formato correspondiente del reporte con la información que ustedes capturaron, con el objetivo de que lo revisen con todo cuidado, con todo el tiempo del mundo, para que identifiquen errores, omisiones, y que todavía estén en la posibilidad de poder, ya sea que les haya faltado capturar algo, lo hagan, hayan tenido algún error de dedo, lo que, vaya, la corrección o el ajuste correspondiente que ustedes hayan identificado que deba hacerse, lo puedan hacer. Usen esta opción porque se presentan muchas situaciones de que generan el reporte y ya cuando lo generan se dan cuenta que les faltó, que se equivocaron, vaya, que algo tenían que hacer adicional y pues ya no pueden, ¿no? Y realmente, bueno, allí el criterio de eliminación de esos reportes pues está haciéndose un poquito más restrictivo. Para que ustedes, por favor, no tengan ninguna complicación, usen esta opción de vista previa de cada reporte antes de poder generarlo. ¿Qué otra cosa les tengo que decir aquí? Creo que no. Bien, el siguiente punto, integración de un reporte de modificación presupuestal. Este es un punto muy importante porque también se nos presentan situaciones. Una modificación presupuestal puede contener ampliaciones, reducciones de montos, cantidades de metas, unidades de proyecto. Puede contener cancelaciones de obras, obviamente, modificaciones de descripciones, de fecha, de localidad, de modalidad de ejecución. Y también puede incluir la aprobación de obras o acciones nuevas, resultado a lo mejor de alguna reducción, de alguna cancelación de algún proyecto que estaba ya aprobado, tienen disponible recurso, entonces dan de alta o aprueban nuevos proyectos. Sucede que capturan las reducciones, cancelaciones, los cambios y demás y generan el reporte. Y no capturaron los nuevos proyectos que también están aprobados en el acta. Un reporte de modificación presupuestal, digamos que está regido por el acta de cabildo o consejo donde se aprueban esos cambios. Si en esa acta y se identifica el acta por su fecha y hora con minutos y AM, PM, o sea, si en la mañana o en la tarde, digamos como que esa es la llave de ese reporte de modificación. Si en ese reporte aprobaron también obras nuevas o acciones, obras o acciones nuevas, no se debe generar el reporte. O sea, ustedes en el CIMBER es un módulo donde se capturan las reducciones, cancelaciones, ampliaciones y otro tipo de cambios. Y es otro modulito donde capturan o dan de alta los nuevos proyectos que también se aprobaron en esa acta. Deben de capturar todo, o sea, los cambios y los nuevos proyectos
antes de generar el reporte de modificación. Porque ha sucedido que capturan nada más cancelaciones y reducciones, por ejemplo, generan, y ya cuando quieren ir a capturar las altas les dice que no. Porque en ambos movimientos el sistema siempre les pide la fecha y hora del acta de aprobación de esa modificación y se deben de poner las mismas. Y como ya se generó el reporte, por ejemplo, que no metí mis altas y solo puse reducciones y cancelaciones, ya no puedo reducir. Y pues tendrían que generar otra acta, otra sesión para que donde se volvieran a aprobar, por decir así, las altas que no registré. Entonces, es importante que sepan esto. Una modificación presupuestal, si es que en la sesión correspondiente del órgano de gobierno que corresponda, se aprobaron nuevos proyectos, debo registrar todo y ya después genero mis vistas previas, termino, reviso y si todo bien, termino el proceso hasta el acuse de recibo. El siguiente punto es adición de empresas contratistas. Bueno, ustedes saben, los que operan el CIMBER, que en los estados mensuales de obra pública, particularmente el formato 11 de obras por contrato, solicita el dato de la empresa contratista que está ejecutando la obra o que está llevando a cabo el servicio relacionado. Es por catálogo, ustedes no pueden cargar la información. Si no está en el catálogo, pues bueno, no pueden seleccionarla. Dos cuestiones aquí muy importantes. Sucede que dejan toda la captura en los últimos días ya de la fecha límite de la entrega del reporte, que son los 25 días del mes siguiente, y se van dando cuenta que no están dadas de alta las empresas. Se han identificado que registran empresas que no son, nada más por que les gana el tiempo y poder cumplir en tiempo, más no en forma, con el reporte, y seleccionan empresas que no son realmente las que están ejecutando la obra. Y identifican, lo que se tiene que hacer es, no requerimos, para cada empresa que ustedes requieran que se agregue al catálogo, nos tienen que enviar por correo electrónico al correo de simber@orfis.gov.mx la constancia de situación fiscal de la empresa y el tarjetón de registro ante la CEFIPLAN. Esos dos documentos. Cuando se trata de servicios relacionados con las obras, regularmente son empresas proveedoras de servicios, por supuesto, y nos hemos encontrado que no están registradas ante la CEFIPLAN, pero tienen que estar registradas por lo menos en el padrón del ayuntamiento o del ente del organismo. Si no está registrada entonces ante la CEFIPLAN, nos envía su constancia de situación fiscal y la evidencia del registro ante el padrón del ente, ¿vale? Pero por lo menos tiene que ser el tarjetón de CEFIPLAN y la constancia de cada empresa que requieran que se agregue. Y una recomendación muy importante, revisen si ustedes ya tienen durante en los primeros días del mes siguiente que van a informar, pueden identificar cuáles son las obras que están iniciando, que se acaban de contratar, revisar en el catálogo de Simber si está la empresa, si no está, para requerirla con tiempo, que aunque no lleva mucho tiempo el ingreso al catálogo, pero atendemos, 212 municipios más los organismos paramunicipales y regularmente un gran porcentaje deja las solicitudes para los últimos días. Que se haga la revisión con tiempo para que hagan la solicitud con tiempo y pues no tengan ningún tipo de complicación en el momento de que ya necesiten realizar el registro de este dato. Bien, en las reglas de carácter general viene definido cuáles son los documentos que tienen que mandar por si no los lograron registrar. Échense una leída en las reglas para que tengan bien identificado. Ahora, el siguiente punto tiene que ver mucho con todo esto que les estoy comentando. Luego, pasó que no registraron mensuales porque no tenían presente que están vinculados con los trimestrales. Llegó el momento del trimestral y pues no pudieron cargar sus avances y
lo que deciden hacer es generar el reporte sin enviar avances, ¿no? Pero así se la van a llevar todo el año y es información errónea finalmente. Y las reglas de carácter general, bueno, primero establece que la responsabilidad de la calidad y veracidad de la información registrada pues es del ente, y sobre todo que tengan en consideración que esa información de los avances se muestra en el CONVER. Es información pública que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo incluso puede consultar, sobre todo, por supuesto, la gente de sus comunidades. Y pues bueno, de cierta forma, pues está vertiendo información que no es correcta, que no es real, y el ciudadano, pues bueno, ahí va a empezar a recibir quizá información pues desviada, que puede generar allí, pues a lo mejor hasta ciertos conflictos sociales, ¿no? Entonces eviten, por favor, registrar información errónea solo por cumplir en tiempo. Por eso esta revisión con tiempo de todos los reportes, si ustedes identifican en Simber, es información acumulada. Los mensuales en el siguiente mes, bueno, jala lo que registraste en el mes anterior y solo se va acumulando. Del mismo modo en los trimestrales, del mismo modo en el cierre. Vayan revisando con tiempo para si hubiera alguna situación que haya que ajustar y corregir, lo puedan hacer en tiempo y evitemos que su ayuntamiento o su organismo tenga información incorrecta, sobre todo también considerando que se muestra en CONVER, pero además el ORFIS utiliza esta información para la selección de la muestra, ¿no? De la muestra de auditoría, y si ocurren ahí, por ejemplo, una obra que ustedes nos dicen que nunca inició, pueden allí haber situaciones para ustedes complicadas que no hay necesidad, ¿no? Entonces, sí es importante que por favor registren información correcta para que, bueno, todo esté correcto y en tiempo. El siguiente punto, bueno, creo que es importante que me regrese yo un poquito al de las estimaciones de Simber para 5 al millar. Las personas que operan el sistema tendrán identificado que hay una opción dentro de los formatos de obra pública, los mensuales de obra, que se llama envío de estimaciones. Primero, toda la información que se manda al sistema de pagos y multas para cuestiones de pago de 5 al millar, una vez que se genera el acuse de recibo del reporte mensual del mes correspondiente, de manera automática todas esas estimaciones capturadas para ese mes que ya se tiene el acuse se van al sistema de pagos y multas, así de manera automática. Entonces, si yo ya generé el acuse de recibo, ya no me tengo que preocupar porque capturé todas mis estimaciones, las capturé bien, ya tengo mi acuse, entonces Tesorería ya tiene en el sistema de pagos y multas disponibles las estimaciones para hacer boletas y lo que corresponda. Pero para apoyarles precisamente a ustedes en cuestiones de cumplimiento de las fechas que ya les fueron mencionadas para ese entero del 5 al millar, se habilitó esta opción de envío de estimaciones. ¿En qué consiste esta opción? Esta opción lo que hace es que ustedes pueden ir capturando, avanzando, digámoslo así, con la captura de sus formatos de obra por contrato o sus servicios relacionados por contrato, capturan sus estimaciones, pero todavía no es el tiempo para poder generar el acuse porque hace falta la captura de más información, pero Tesorería te está diciendo de estas obras o de esta obra, de estas estimaciones, yo ya necesito hacer ese pago. Entonces, como no puedo generar el acuse porque me falta más información, el sistema de pagos y multas no lo tiene, por decirlo así. Esta opción de envío de estimaciones es para eso precisamente, para esas situaciones. Cuando Tesorería requiere tener ya la información en el sistema de pagos y multas de determinadas estimaciones, de determinadas obras, se captura el formato con las estimaciones, se revisa que esté bien todo y se entra a esa opción seleccionando el número de la obra
te va a mostrar las estimaciones que tienes registradas, seleccionas las correspondientes y le das enviar. Esto no bloquea la captura de más información del mensual de ese fondo de ese mes, incluso la captura de más información para el formato de esa obra específicamente. Lo que pasa es que la estimación de esa obra que yo seleccioné y envié al sistema de pagos se bloquea. Ya no puedo editarla, ni borrarla, ni cambiarla, ni hacerle nada, porque ya la mandé al sistema de pagos y multas. Entonces tengo que asegurarme que ya no pueda ser cambiada porque ya se mandó. Es para ese tipo de situaciones que está esta opción de envío de estimaciones. Nos ha sucedido también que capturan, no por la situación que sea, hay algún error en esa estimación capturada y ya la enviaron. Y a veces tesorería ya la incluyó en una boleta y a veces incluso ya hasta la pagó, ¿no? Entonces, antes de hacer este envío, siempre la recomendación es revisar muy bien la información. Incluso el envío se hace y si tesorería ya en el sistema de pagos y multas, cuando va a hacer la boleta, identifica que hay algún error en esa estimación, puede dar retroalimentación a quien capturó esa información y se nos solicita entonces el desbloqueo de ese envío. Pero bueno, finalmente es una opción muy, muy útil para ustedes si es que por cuestiones de funcionamiento interno así lo requieren, pero no es necesario si todavía están en tiempo y tesorería no les apremia poder tener en el sistema de pagos y multas las estimaciones disponibles. ¿Por qué no es necesario hacer el envío? Porque cuando ustedes generen en su momento el acuse del reporte mensual, todas esas estimaciones se van a ir. O sea, si ya hacen el acuse, ya no tienen que entrar y hacer envío de estimaciones. ¿Sale? Entonces, vaya, puede ser que sí lo ocupen, puede ser que no lo ocupen. Si ya generaron acuse, no es necesario que hagan ese envío. Y finalmente, bueno, el director de servidores públicos, sí le solicitamos de manera muy atenta. Ustedes pues ya observaron que en los formatos se plasman los nombres de los funcionarios responsables de la firma de los reportes de acuerdo a la fuente de financiamiento de que se trate. Y la única persona o el único nombre que ustedes pueden editar o cambiar es el correspondiente al vocal de control y vigilancia del CDM. Todos los demás servidores públicos, ese directorio lo administramos aquí y es importante que la notificación de cualquier cambio sea lo más inmediato posible. Porque luego también, bueno, se llegan las fechas límite y se dan cuenta que todavía tienen registrado al funcionario anterior y obviamente el nuevo titular del área pues no va a firmar sobre un nombre que no es el suyo, ¿no? Por favor, el envío siempre requerimos de acta de cabildo o junta de gobierno, donde se autoriza la salida, la entrada del nuevo, el nombramiento correspondiente, datos de contacto, correo, teléfono. Todos estos datos son importantes porque dentro de los sistemas que utiliza el ORFIS y que luego ustedes también usan, las vías de comunicación del correo electrónico y el teléfono son muy necesarias, sobre todo en aquellos municipios que luego pues, no cuentan con línea telefónica fija o es complicada establecer la comunicación. Sí es muy importante esos datos de contacto y es muy importante para ustedes y para nosotros que contemos con el directorio actualizado y sobre todo con los periodos de inicio y término de cada uno de los cargos, principalmente de estos cargos que son, de acuerdo a la ley, responsables del ejercicio de los recursos públicos. Tener bien identificado quienes ocupan un cargo u ocuparon con sus periodos de inicio y término bien delimitados, porque para efectos, bueno, del procedimiento de fiscalización que el ORFIS aplica a las cuentas públicas, pues ustedes saben que hay una determinación de presuntas responsabilidades y tiene mucho que ver
con los periodos de encargo de cada uno de los servidores que han ocupado uno de estos cargos de responsabilidad. Entonces, es muy importante que siempre nos notifiquen. Sobre todo ahorita, por ejemplo, les hemos estado llamando porque el ORFIS está en periodos de notificaciones de la cuenta pública 2021 y ha habido cambios y no nos notifican de manera pronta y pues no sabemos de forma inmediata y eficiente si ha habido cambios y luego las notificaciones se dirigen a personas que ya no están, principalmente cuando se trata del titular del órgano interno de control. Bueno, pues creo que de mi parte, estos puntos son los que me interesaban, nos interesaba mucho que ustedes conocieran, porque sí se han presentado allí situaciones que luego pues representan complicaciones principalmente para ustedes. Y lo que queremos evitar pues es precisamente esto, que esto fluya, y que, bueno, evitemos sanciones o correcciones o situaciones innecesarias, ¿no? Por supuesto, no puse mis datos de contacto, pero, pues bueno, está el correo del CIMBER, simber@orfis.gov.mx. Los teléfonos, por supuesto, la extensión 1098 y pues cualquier duda en la operación del sistema, pues estamos para servirles. Espero que haya sido explicada todos estos puntos de forma fácil y sencilla y disculpen, bueno, que vamos rápido, pero es cuestión de tiempo también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la maestra Rosario Pineda Ulloa, subdirectora de Estudios Sociales, Económicos y Financieros, con el tema Consideraciones Importantes del CIMBER. Y como bien lo dice, esperemos que estén siendo claros los temas. Y de cualquier forma, como se los anuncié al principio de esta videoconferencia, vamos a proceder a responder todas sus dudas que nos han hecho llegar. En un momento retomamos esta videoconferencia, están analizando sus preguntas nuestros expositores, pero mientras agradezco la presencia de los 333 participantes que estuvieron activos a través del chat, que se estuvieron reportando de todos los 212 municipios del estado, entidades paramunicipales, SEMAS e Hidrosistema de Córdoba que estuvieron presentes. Entre ellos la Tesorería de Tepetlán, el Ayuntamiento de Calcahualco, Banderilla también estuvo presente, Naranjos, y todos los presentes participantes que estuvieron presentes, Cihuatlán, Tempoal, Oluta. Muchas gracias por su atención. Y bueno, vamos a proceder a responder sus preguntas, y para esto les cedo el uso de la voz a la licenciada María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Adelante, por favor. Bueno, pues buenas tardes una vez más. Vamos a hacer el espacio para contestar las preguntas que amablemente nos han ido haciendo. Entonces, iniciamos con la maestra Rosario Pineda. Por favor, maestra, ¿sí? Ok, bueno. Me dice, no me quedó muy claro dónde reporto los avances mensuales de servicios de supervisión de obras y el Plan Municipal de Desarrollo. Bueno, no sé si te refieras a, bueno, los servicios de supervisión de obras debe de estar registrada, clasificada dentro de un 901C. No sé si a eso, digo B, perdón, un 901B. Esa es la clasificación de la apertura donde debes de tener registrada esa acción, si es que la tienes, para que puedas registrar estados mensuales de obra en el apartado donde capturas los estados mensuales de obra de las obras, ¿no? Pero sí es importante que esté como un 901B y contrato. Dice, ¿y el Plan Municipal de Desarrollo? Bueno, si tienen acciones de Plan Municipal de Desarrollo, este tiene que estar en el PM. PM01, no recuerdo ahorita el subtipo,
pero bueno, pueden consultar la apertura programática que está disponible en la página del ORFIS, pero sí es importante que esté en PM. Si tuvieran estudios y proyectos relacionados con obra registrados en PM, es cuando tienen que solicitar la corrección, por favor, porque los estudios y proyectos relacionados con obras deben de estar en EP. Estudios y proyectos, así se llama la clasificación de la apertura. Bueno, la siguiente dice, en el caso de las obras que ya terminaron físicamente este mes, pero aún falta el pago del finiquito y se llega a la fecha del siguiente reporte mensual, ¿se debe seguir subiendo fotografías a la plataforma para el formato 9 o ya no se requiere? Si ya físicamente está terminada y en el mes en el que terminó las fotografías o el reporte fotográfico que tú entregaste evidencian claramente que esa obra ya está terminada y operando, en los siguientes meses y ya está reportada también en el mensual al 100%, no es necesario que en el siguiente mes donde vas a reportar el finiquito, que ya es el final del avance financiero, tengas que entregar fotografías porque se supone que, bueno, no habría cambio en las fotografías del mes anterior o en el mes donde se terminó con este nuevo, ¿no? Siempre y cuando las fotografías cargadas evidencien claramente que esa obra ya está terminada y operando. Si no, pues bueno, es tu oportunidad para entregarlas. Bien, dice, tengo un registro de acuerdo a la apertura programática en un 901C, que son gastos indirectos. ¿Para ese no se requiere informe mensual? No. Solo para un 901B, que es supervisión externa de obras. Si una obra está programada a iniciar en el mes de noviembre, ¿se puede establecer y cargar el comité en el CIMBER meses antes? Por supuesto, si ustedes ya lo tienen integrado. En el CIMBER recuerden que además de los datos de los integrantes del comité, les va a requerir el acta donde se está instalando el comité, debidamente firmada por quienes corresponden. Si ya tienen todo listo, aunque la obra no comience, registran el comité y es lo recomendable. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen el comité registrado, no van a poder registrar sus avances mensuales ni trimestrales, ¿no? Entonces, si ya lo tienen con tiempo, pues vayan avanzando con eso precisamente para evitar que llegadas las fechas límites en el reporte mensual donde ya inicie la obra, pues estén apurados capturando información, ¿no? Entonces, sí, sin problema lo van a poder hacer. Para reportar de forma mensual los estudios y proyectos, así como los gastos indirectos, ¿se debe formar comité de Contraloría Social y subir fotos? No. O sea, para el caso de los servicios relacionados con las obras únicamente, obviamente no aplica el comité ni deben de subir reporte fotográfico. ¿Los estudios y proyectos llevan reporte fotográfico? Bueno, es igual, no. ¿Cómo se reportan los gastos indirectos y estudios y proyectos en el CIMBER, en el estado de obra? Bueno, creo que esta la respondí con la primera. Clasificados debidamente y en el mismo apartado donde se capturan los mensuales de obra de las obras. Gracias, maestra. La contadora Blanca, por favor. Sí, si en un fondo se concluyen las obras, por ejemplo, en el segundo trimestre, en lo físico y financiero, ¿cuándo puedo reportar el cierre del ejercicio? Conforme a la regla 11ª, fracción cuarta de las reglas de carácter general, nos dice que serán 25 días naturales del mes siguiente a la fecha límite de presentación del reporte trimestral. Es decir, si el reporte se presentaba el 25 de julio, el 25 de agosto será tu fecha límite para presentar el cierre, siempre y cuando sean de fondos distintos a FINS y Fortamundi. Los gastos de supervisión externa están programados en Fortamundi. Sin embargo, los recursos se utilizan en obras del FIN. ¿Es válido? Lo recomendable en este caso es que todo lo que se pague con FIN, que se programe con FIN, se pague con FIN, y lo de Fortamundi con Fortamundi. Esa es la recomendación. Gracias, contadora. Esas son. Contadora. Para 5 millar, si se ha detectado que cuando generaron una línea de captura hay una diferencia entre lo contable contra lo que se tiene capturado en el sistema de información de pagos y multas, el área que les debe de ayudar a resolver esta situación es el área de sistemas informáticos, ¿no? Porque el área de 5 millar no tiene acceso para hacer modificaciones en esos casos. Okay.
Ya no hay preguntas. Bien, entonces, pues, de esta manera damos término a la videoconferencia del día de hoy relacionada a obra pública y sus avances trimestrales. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, les damos las gracias por el día de hoy habernos acompañado, y también a nombre de ella me encomendó entregar algunos reconocimientos a los ponentes. Entonces nos ponemos de pie, por favor, y se los entregamos. Dice, el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz otorga el presente reconocimiento a la maestra Rosario Pineda Ulloa por su destacada participación como expositora en la videoconferencia Obra Pública y sus avances trimestrales. Firma maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, Jalapa Enríquez, Veracruz, a 29 de agosto del año 2022. Maestra. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a usted que nos hizo favor de... también tenemos para el contador, licenciado en contaduría, José Alberto Sánchez Valdés. Contador, por favor. Al maestro David Arizmendi Parra. Ingeniero Abraham Gómez y Gómez. Gracias. Gracias, ingeniero. Contadora Blanca Arlinda Jiménez Méndez. Contadora. Y el licenciado Valentina Costa López, por favor. Pues sin más preámbulo nos despedimos. Muchas gracias a los más de 300 personas que el día de hoy nos hicieron favor de acompañarnos, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Buenas tardes y buen provecho. Gracias.